Buenas tardes. En el siguiente video vamos a ver cómo se realizan las pruebas de rendimiento, usabilidad y requerimiento. Comencemos con rendimiento. Para el rendimiento tenemos que tener ciertos aspectos, como las demandas de recursos programadas, limitadas, control de flujo de datos, llamadas a servicios, acceso a dependencias y el estado interno. Una de las aplicaciones para realizar estas pruebas y un ejemplo es el JMeter, como el siguiente caso. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de pruebas Apache JMeter. Esta aplicación nos va a permitir realizar pruebas de rendimiento, de estrés o de carga. Bien, lo primero que vamos a realizar es la descarga de la aplicación. Esta la podemos hacer en el link jmeter.apache.org/download-jmeter.cgi. En este punto vamos a encontrar los binarios o el código, incluso si lo quisiéramos revisar. El código ejecutable, el binario ejecutable para Linux y el binario ejecutable para Windows. Al realizar esta descarga, él nos va a arrojar una serie de archivos como los que podemos ver en este momento, unos binarios, unos documentos y otra información adicional. En este caso para nosotros va a ser relevante lo que esté en la carpeta bin. En la carpeta bin habrá unos ejemplos, unos modelos a seguir y un paquete de ejecutables completo. Esta aplicación JMeter se puede ejecutar en una interfaz gráfica o se puede ejecutar también en una consola. Entonces, pero inicialmente la tenemos que ejecutar en interfaz gráfica porque para poder conformar lo que en este programa se llama plan de pruebas, eso sí ya es solamente en interfaz gráfica. Eso solo podremos hacer en interfaz gráfica. Para ejecutar este programa, aquí en Linux por lo menos, debemos ir a una consola, dirigirnos a la carpeta y ejecutar el programa con /. Si vamos a Windows, con ejecutar el jar directamente y que esté Java instalado, el programa tendrá que ejecutar. Igual en Linux también tendrá que estar el Java instalado. Es una aplicación enteramente hecha en Java. Bien, esta nos va a ejecutar una ventana como la siguiente. Ya en esta ventana nos debemos concentrar en dos aspectos básicamente. Por un lado, el plan de pruebas, por otro lado, el marco de trabajo. Primero, el plan de pruebas. ¿Qué es un plan de pruebas? Un plan de pruebas es una prueba como tal que yo voy a realizar, los parámetros que yo voy a asignar, el número de usuarios que voy a configurar, el número de iteraciones que voy a realizar, el aplicativo o la página web o el objetivo que va a ser objeto de pruebas. Eso es mi plan de pruebas. El marco de trabajo puede ser una agrupación de muchos planes de prueba o puede ser configuraciones pertinentes a realizar los planes de prueba con una mayor optimización o con un nivel mayor o con un adicional que va a permitir realizar mejor la prueba. Bien, siendo así, entonces hagamos un plan de prueba sencillo. Vamos a hacer clic derecho sobre text plan, vamos a decirle añadir, vamos a decirle usuarios, vamos a decirle grupo de hilos. ¿Qué es este grupo de hilos? Este grupo de hilos me va a permitir configurar en simultánea cuántos usuarios quiero que se ejecuten en mi prueba. 5, 10, 15 pruebas simultáneas, 20 pruebas simultáneas o 20 usuarios en simultánea haciendo pruebas sobre el aplicativo. Entonces, para el caso vamos a configurar 5 y ahora vamos a configurar el contador de bucle. El contador de bucle es cuántas veces se va a ejecutar la prueba, o sea, cada usuario cuántas veces va a intentar acceder a la aplicación. Le vamos a indicar también para el ejemplo 5. Bien, ahora continuando con la configuración del text plan, vamos a hacer clic derecho sobre el grupo de hilos y vamos a añadir un muestreador y vamos a añadir una petición de tipo HTTP. En primera instancia vamos a configurar el servidor, pues para nuestro ejemplo vamos a configurar a google.com.co.
el puerto es indiferente, pues va a correr por el puerto por defecto, a menos de que hubiera un proxy o un aplicativo en particular que corriera sobre un puerto diferente. Pero en este caso no vamos a configurar nada en el puerto. Peticiones, pues las más frecuentes son get o post. Get es que las peticiones van a ser visibles en la URL, y post, las peticiones no van a ser visibles. Es necesario configurar algún tipo de petición, así configuremos o no ningún parámetro. Ahora ya están por defecto activadas las funciones de seguir redireccionamiento y utilizar Keep Alive. Estas funciones lo que permiten es, por un lado, si la página reapunta a otra parte, entonces que la siga. Y utilizar Keep Alive es que se mantenga trabajando mientras la página esté sirviendo. Si ya no trabaja, entonces ya no persista más en intentar acceder. Eso es básicamente la configuración del un test plan básico. Voy a probar la página google.com.com con 5 usuarios haciendo 5 peticiones simultáneas. Entonces ya lo único que me queda es guardar mi test plan y ejecutarlo. Bien, mentiras, olvidé algo más. Obviamente es necesario ver los resultados, entonces voy a añadir formas de ver los resultados. Por un lado voy a añadir un informe agregado, que en este caso es un informe estadístico de cómo le fue a la prueba. Por otro lado voy a añadir ver árbol de resultados, que es ver las ejecuciones que se realizaron. Y por otro lado voy a añadir reporte resumen. Es más o menos similar al informe agregado. Entonces ahora sí vamos a ejecutarlo. Como vemos en la pantalla, en este momento se ven corriendo una serie de datos estadísticos en la página, en el aplicativo. Y se ven las peticiones que se realizaron. En este caso arrojó error porque no estamos agregando ningún tipo de parámetro get o post. Entonces él dice que el servicio no está disponible porque no hay como tal una respuesta, pues no hay una respuesta de datos, yo no le estoy enviando ningún parámetro. Pero en una parte nos fue bien porque el aplicativo lo encontró, la página la encontró, la página está trabajando. Lo que nos arroja error es como tal el hecho de que no encontró, de que no le enviamos ningún parámetro. Entonces en el informe agregado vamos a ver que un error del 100% porque hubo errores en todas las pruebas. Y de resto pues son datos estadísticos como tal que nos van a permitir medir cuántas pruebas se hicieron. Muestras 25 muestras, 5 usuarios, 5 pruebas, pues son exactamente 25 muestras. Y como tal cuánto se demoró en ejecutarlas, el rendimiento que él consideró que hubo. Exactamente, y en resumen se ve adicional una media de bytes. Y en el árbol de resultados pues vemos exactamente qué fue lo que se ejecutó. Que en este caso para la prueba, el resultado de la prueba no fue satisfactorio. Lo que fue satisfactorio fue la realización de la misma. Eso en este caso, en este test plan básico. Ahora vamos a revisar cómo podemos hacer una optimización de nuestras pruebas. Para eso vamos a acudir al grupo de trabajo, vamos a decirle elementos de no prueba, vamos a añadir servidor proxy HTTP. Este servidor proxy, ¿qué es lo que va a hacer? Este servidor proxy lo que va a hacer es capturar lo que transita por el puerto 80 y transferirlo a un puerto particular que yo le indicaré. En este caso está predefinido el puerto 8080 y voy a predefinir el 8085. ¿Con qué fin? Con el fin de capturar todo lo que se mueva en los navegadores. Esto nos va a servir si en determinado momento necesito probar varios links de una aplicación determinada en simultánea. Él me va a capturar
todas las navegaciones que yo haga con el propósito de realizar una prueba HTTP de cada uno de los links que yo pueda hacer. O sea, van a autogenerarse links de prueba de cada una de las navegaciones que yo realice. Entonces, siendo así, solamente me queda indicarle aquí que por favor tenga en cuenta que se vaya al grupo de hilos, que no a grupos mezcladores, y las mismas recomendaciones que yo le había dicho ahorita. Bien, por un lado es esto. Aquí lo podemos arrancar. Él va a arrojar una llave que le está corriendo allá. Por otro lado, nos debemos ir a un navegador y debemos configurarlo para que salga por ese proxy. Entonces vamos a Change Proxy Settings. Y ya aquí en Linux se realiza de una forma, pues, una configuración del network. API System Wide. Pide una contraseña para autorizar que se realice este procedimiento. Y listo. Entonces, si vamos a empezar a navegar, obtener certificado, confirmar, va a seguir navegando. En este caso me pide un certificado de página, como no lo tengo, entonces no me permite salir así nomás. Pero esta última navegación sí me debió haber quedado un resultado. Como me fui a Google, intenté navegar, entré a Wikipedia y el web capturó todos los resultados de la navegación tal cual como lo realicé. Esta es ya sobre cada una de las URLs que yo acabo de realizar, puedo hacer un text plan independiente o puedo. Bueno, ahora seguimos con las pruebas de usabilidad. Para hacer estas pruebas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener los objetivos definidos, realizarlas con tareas reales y a tiempo, utilizarlas con los usuarios que sean reales, los que van a utilizar la aplicación como tal, y que sean iterativas. Para este ejemplo vamos a utilizar las pruebas del Mago de Oz. Veámoslo. ¿Es lo que papá me decía siempre? ¿Que no puedes construir un robot? ¡Sé un robot! ¡Eso es! Es martes primero. Si vives en una casa de interés social marca Krusty, paga la renta. Querido Bart, si este robot no prueba que te amo, entonces los dos váyanse al infierno. Oiga, no se desarmó. ¡De lujo! Ahora detente. ¡Aplasta estas cervezas! ¡Estupendo! Se lo diré a Milhouse. ¡Ay, ya no hay cerveza! ¡La lameré de la alfombra! Hola. Hoy observaremos las pruebas sobre el experimento del Mago de Oz. El experimento del Mago de Oz es una técnica usada en el campo de la interacción persona-computador, en la que los sujetos interactúan con un sistema computarizado que creen independiente, pero que es realmente en su totalidad o en parte controlado por un ser humano. El nombre proviene del relato del maravilloso Mago de Oz, en el que un hombre común detrás de una cortina
pretende ser un mago poderoso. En ergonomía del experimento de Mago de Oz se usa en el contexto de las pruebas de usuario. Por ejemplo, un sujeto de la prueba cree que interactúa con la interfaz de una computadora, mientras que la voz es creada por una persona oculta en otro cuarto, en este caso sería el mago. La funcionalidad proporcionada por el mago se puede implementar en futuras versiones del sistema, pero los detalles de implementación son irrelevantes en el estudio. En general, el propósito de estas pruebas es el estudio de la usabilidad, eficacia, eficiencia, satisfacción, etc. de una interfaz de usuario mediante la observación y la medición de su utilización por los usuarios. En este caso, yo soy el administrador de un aplicativo en una interfaz web. Esta interfaz web es totalmente administrada por mí. Sin embargo, tenemos un cliente que se encuentra en Miami, el cual efectuará un ingreso, verificará los entornos e intentará usarlo de la mejor forma que crea posible. Sin embargo, mediante la observación de los clics y del manejo que él le dé a esta interfaz, buscaremos que en el futuro sea más fácil para él ingresar mediante unas modificaciones que yo le haré. Observemos cómo se encuentra nuestro cliente en Miami. Voy a empezar un aplicativo que me recomendaron en Colombia. Está súper chévere, tiene varios temas. Tema 10, voy a desplegar este a ver qué tal es. Pero no carga nada. No carga información, yo creo que ese aplicativo está como molestando. Qué mal. Bien. Por los clics que efectuó nuestro cliente en Miami, observamos que intentó efectuar el despliegue de uno de nuestros temas. Sin embargo, al no poder efectuar este despliegue de los temas, podría generarse una insatisfacción por parte del cliente. Por ende, como queremos que el cliente maneje esto de la forma más intuitiva posible, entonces vamos a procurar que cada vez que él dé un clic sobre una de estas flechas, efectivamente se despliegue un menú. Así que vamos a efectuar el despliegue de las mismas. De esta forma, en cada una de estas flechas, la persona va a poder interactuar y va a permitir que nuestro cliente observe los distintos temas que hay contenidos en él. Muy bien, ahora vamos a observar cómo lo percibe nuestro cliente. Voy a volverlo a intentar porque yo creo que hay información interesante. Ya ahora sí cargó. Yo creo que le estaba fallando la red o algo pasó porque ya está la información completa. Por último, realizaremos las pruebas de requerimientos. Este tiene dos aspectos. Uno que es interno, donde podemos verificar que sea organizado, preciso y sin ambigüedad. Y el otro que es el externo, donde podemos verificar que sea alcanzable, reutilizable, no sea redundante y conciso. Uno de nuestros ejemplos es la revisión de requerimientos. Veámoslo cómo se realiza. Buenos días, en esta oportunidad se van a tratar 5 requerimientos del sistema de gestión de calidad en procesos de atención y servicio al cliente, los cuales son: el sistema debe permitir y crear y actualizar un concepto parecido al de un cuadernillo. Este estará asociado al canal de atención que necesita evaluar. Segundo, el sistema debe permitir crear n cantidad de canales de atención. Tercero, el sistema debe permitir crear y actualizar n plantillas, las cuales estarán asociadas a un indicador de evaluación y a un cuadernillo. Cuarto, a cada indicador se le debe asociar un valor de 1 hasta 100. Quinto, el sistema deberá restringir que la suma de los valores asociados al indicador de la planilla no sume más de 100, antes de consolidar los indicadores dentro de la planilla. Ahora, de dichos requerimientos vamos a ver los ítems de redundancia y ambigüedad. La redundancia es el número de funciones especificadas hasta el momento sobre el número de funciones especificadas. La ambigüedad es el número de requerimientos interpretados de la forma correcta sobre el número de requerimientos evaluados. Frente a la redundancia, encontramos que 3 de los requerimientos
presentaban coincidencias en el momento de crear o modificar objetos relacionados con la norma del sistema de calidad, por lo cual sería conveniente realizar el análisis para unificarlos y de esta forma dejar uno solo que describa la creación y actualización de estos diferentes objetos. Respecto a la ambigüedad, se identifican dos requerimientos a los que se asocia un valor numérico, que no describen la unidad de medida a utilizar, lo que se presta para que las personas relacionadas con el proyecto interpreten de forma distinta la unidad de medida que se utiliza. Por lo cual es necesario llegar a un acuerdo con el usuario y de esta forma dar solución a los detalles detectados en la revisión de dichos requerimientos. En conclusión, las fórmulas utilizadas sirven para evaluar la forma en la que se elaboraron los requerimientos y de esta forma detectar falencias para que éstas sean corregidas a tiempo y culminar con éxito la etapa de Bueno, llegamos al final de este video, espero que le haya servido de mucha ayuda para realizar las pruebas de rendimiento, usabilidad y requerimientos en su software. Muchas gracias por su atención.